Hola a todos, sean todos ustedes bienvenidos al inicio de este módulo de capacitación virtual, diseñado especialmente para todos nuestros clientes. Nosotros como empresa queremos estar siempre a la vanguardia y hemos diseñado todo este contenido multimedia para trasladar el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de más de 8 años de experiencia ejerciendo la labor como empresa aliada a los procesos fundamentales de los centros de reconocimiento a lo largo y ancho del país. La idea de este proceso, como les venía comentando, es trasladar ese conocimiento utilizando las nuevas herramientas tecnológicas para que ustedes, como administradores y empleados, ya sea como profesionales de la salud o auxiliares administrativos, tengan siempre a la mano la herramienta del conocimiento para ejercer una labor adecuada que cumpla con la normatividad legal vigente y que esté enfocada siempre a la mejora continua hacia el servicio a nuestros clientes. A lo largo de este proceso tocaremos temas esenciales en el desarrollo y ejercicio de los centros de reconocimiento de conductores, desde la necesidad de su formación y creación hasta la entrega del certificado al cliente final. Así que los invito a que me acompañen en este proceso. Los tiempos difíciles siempre traen la necesidad de reinventarnos como sociedad. Inteligente SAS, fiel a ese concepto, ha decidido revolucionar la forma en la cual transfiere su conocimiento para la asesoría a los organismos de apoyo al tránsito, puntualmente para los centros de reconocimiento de conductores. Nos hemos replanteado la pregunta sobre quiénes somos y hemos diseñado una nueva misión que nos permite tener la visión hacia un futuro próximo y lejano. Nuestra meta es ser para el 2025 una organización reconocida a nivel nacional por la calidad en la prestación de los servicios de asesoría y acompañamiento a los centros de reconocimiento de conductores de todo el país. Somos una empresa que cuenta con acreditación ONAC ISO 17024, con código 13 CEP 007, la cual ha sido renovada y acreditada a lo largo de más de 8 años, y toda la experiencia que hemos acumulado será puesta al servicio de ustedes, para que su marca y su empresa siempre ande por el camino correcto, ejecutando procesos que cumplan con la normatividad legal vigente y sobre todo cumplan con el objetivo de todo sistema de gestión de calidad, que es la satisfacción al cliente. La opinión de nuestros clientes es muy importante para nosotros. Por eso lo invitamos a que si tiene peticiones, quejas, reclamos o sugerencias con respecto al contenido de este material didáctico y multimedia, lo haga a través de nuestra página www.inteligentesas.com.co, pestaña Contáctenos, donde podrá dejarnos sus comentarios y sus inquietudes. Nuestro equipo no tardará en responderle. También podemos hacerlo a través de los correos que ponemos a su disposición y nuestros teléfonos para que se pueda comunicar con nosotros. También lo invitamos a que nos siga en Instagram. Nuestro usuario es CRC Inteligente, donde diariamente compartimos contenido de interés sobre la actualización de las novedades más importantes, pensando siempre en el servicio a todos ustedes y que tengan información de calidad siempre a la mano. La idea de este proceso de aprendizaje es fortalecer los conocimientos impartidos a todo el personal del CRC que hacen parte del proceso de certificación y a quienes de una u otra manera están incluidos en el sistema de gestión de calidad.
A lo largo de este proceso vamos a tener varias sesiones de trabajo divididas en diferentes secciones. Para la sesión de trabajo de hoy vamos a tocar unos temas reglamentarios esencialmente. Así que los invito a que me acompañen a este proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior y ya para entrar en el contexto reglamentario, vamos a iniciar este proceso estudiando el nacimiento de lo que nosotros llamamos la base legal para la creación de los centros de reconocimiento. Los centros de reconocimiento nacen de la necesidad de cumplir un requisito fundamental para obtener la licencia de conducción. Dicho requisito se encuentra en la Ley 769 de 2002, por la cual se crea el nuevo Código Nacional de Tránsito en Colombia. Para este tema que nos compete, vamos a estudiar los siguientes artículos, que inician a partir del artículo 17. Capítulo 2 del Código Nacional de Tránsito, licencia de conducción. Artículo 17, otorgamiento. Hay que tener en cuenta que esta ley ha sido modificada por resoluciones o leyes posteriores, es decir, ha sufrido cambios. El material que ponemos a disposición ya tiene la actualización de esas leyes posteriores al 2002 que actualizaron algunos artículos del Código Nacional de Tránsito. Abro comillas. La licencia de conducción será otorgada por primera vez a quien cumpla con todos los requisitos descritos en el artículo 19 de este código, por la entidad pública o privada autorizada por el Estado, por el organismo de tránsito en su respectiva jurisdicción. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que solamente en Colombia se le otorgará esa licencia de conducción a quien acredite todas las condiciones que se alojan en el artículo 19. Cuando hablamos de solamente, quiere decir de que no se puede dejar de cumplir ninguno de los requisitos. Si alguno falta, pues sencillamente la licencia de conducción no se podrá expedir. Bueno, aquí ya tenemos en contexto lo que viene siendo el artículo 19 del Código Nacional de Tránsito, que son los requisitos para obtener la licencia de conducción. Dado lo anterior, los requisitos se enumeran de la siguiente manera. El primero, saber leer y escribir. Tener mínimo 16 años cumplidos. Aprobar examen teórico práctico de conducción para vehículos particulares ante las autoridades públicas o privadas que se encuentren debidamente registradas ante el RUC. Obtener un certificado de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística. Y presentar certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, expedido por una institución prestadora de salud o como un centro de reconocimiento de conductores registrado ante el RUN. El literal E de este artículo es el que abre las bases legales para que los centros de reconocimiento puedan existir. Una vez se decreta esto, se vuelve ley y se reafirma, lo que se hace es sacar una serie de resoluciones que vamos a ver a lo largo de este proceso que reglamentan las condiciones de creación, habilitación y prestación del servicio de aquellas instituciones prestadoras de salud que quieran acceder a ofrecer el servicio. Bueno, como veíamos, es esa ley 769 del 2002, la cual crea el Código Nacional de Tránsito, la que da esa base o crea esa necesidad que dentro de los requisitos para obtener las licencias de conducción se tenga que presentar un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz. Entonces, esa ley que es creada por el Senado da la posibilidad
que el Poder Ejecutivo, es decir, en este caso, la cartera del Ministerio de Transporte, tenga las bases para entrar a legislar una serie de resoluciones que van a establecer las condiciones bajo las cuales se va a realizar ese examen médico, además de condiciones de habilitación para aquellas instituciones prestadoras de salud que quieran realizar ese examen médico. Desde el momento de nacimiento del Código Nacional de Tránsito, la cartera del Ministerio de Transporte ha venido sacando una serie de resoluciones, es decir, ha venido legislando a lo largo de todo este tiempo varias resoluciones donde se ha evolucionado en las condiciones de habilitación y prestación de servicio para los centros de reconocimiento. Para este proceso de capacitación vamos a ver únicamente las que se encuentran vigentes. Esas resoluciones que se encuentran vigentes son las siguientes. Resolución 5228 de 2016 del Ministerio de Transporte y Resolución 217 de 2014, más específicamente el anexo técnico número 1, también del Ministerio de Transporte. Estas dos resoluciones son las que, como les mencioné anteriormente, están vigentes y es el resultado de esa evolución de la normatividad legal que ha acompañado a la creación de los centros de reconocimiento de conductores. Acá es necesario abrir un pequeño paréntesis. Como lo veíamos en el numeral E del Código Nacional de Tránsito en su artículo 19, nos mencionaban de que es una institución prestadora de salud a quien le corresponde prestar el servicio para realizar ese examen. A lo largo de este proceso de capacitación también vamos a ver la resolución 3100 de 2019, por la cual se crean las condiciones de habilitación para las IPS. Entonces vamos a hacer un repaso acerca de los estándares de aprobación para que tengamos un concepto claro sobre cuáles son las bases legales sobre las cuales se crea el negocio. De esta manera vamos a tener argumentos sólidos para poder ejercer nuestro trabajo de la mejor manera. Dentro del orden constitucional, además del Ministerio de Transporte, la cartera de la Superintendencia de Puertos y Transporte también ha realizado legislación para los centros de reconocimiento de conductores. La Superintendencia de Puertos y Transporte ejerce inspección y vigilancia sobre las autoridades de tránsito y sobre los organismos de apoyo al tránsito que conforman la República de Colombia. Entonces, dando cumplimiento de ese ejercicio que le fue encomendado, tenemos que la Superintendencia de Puertos y Transporte sacó la resolución 6246, por la cual crea el sistema de control y vigilancia. Esta resolución es la más vigente, pero pues también es el resultado de una evolución de resoluciones anteriores que crearon el sistema y que con el tiempo fue evolucionando hacia la integración de algo que conocemos como el SICOP integral. Un poco más adelante, cuando estemos tocando más a fondo este tema, veremos cómo ha evolucionado ese sistema de control y vigilancia y el por qué se hizo necesario crearse. Este es el panorama general de la normatividad legal vigente. A partir de este momento vamos a hacer énfasis en los diferentes tópicos por aquí presentados. Damos inicio a la profundización y el análisis de las dos resoluciones sancionadas por el Ministerio de Transporte. Resolución 5228 del 2016 y Resolución 217 de 2014, específicamente el anexo técnico 1. Bueno, vamos a entrar a analizar las dos resoluciones que actualmente se encuentran vigentes
por parte del Ministerio de Transporte sobre cómo se reglamenta la expedición y la habilitación para los centros de reconocimiento de conductores. Ambos documentos que tenemos aquí se encuentran colgados en la plataforma de capacitación virtual y los vamos a tocar muy superficialmente, ya que pues por temas de resoluciones es demasiado extenso el contenido de los mismos y es deber de ustedes como participantes de este proceso leer esta información en su tiempo completo. Aquí vamos a explicarles más o menos en qué consisten los documentos y cuáles son los cambios principales o cuáles son los complementos de ambas resoluciones. Entonces, la resolución 1017 es la que se encuentra vigente en cuanto a la parte de reglamentación de la expedición del certificado y cuáles son los requisitos de habilitación que tenemos. Ambas resoluciones manejan la estructura particular. Tenemos una serie de consideraciones. La primera que realiza la 217 tiene que ver con los artículos que mencionamos al principio del Código Nacional de Tránsito en referente a los requisitos para obtener la licencia de conducción. Acá es importante aclarar que el Código Nacional de Tránsito categoriza las licencias de conducción en servicio particular y servicio público. Para servicio particular la edad mínima es de 16 años y para servicio público la edad mínima es de por lo menos 18 años cumplidos. Lo que tienen ambos categorías de la licencia de conducción en común es que ambas deben presentar el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz. Vamos a dejar de lado las consideraciones para entrar a lo que realmente nos interesa, que son los artículos que hacen parte de la resolución. El artículo 1 habla acerca del objeto y ámbito de aplicación de esta resolución, que básicamente tiene que, por objeto, reglamentar la expedición del certificado médico y las condiciones para poder ser habilitados por el Ministerio de Transporte como centro de reconocimiento de conductores. Eso se hace mediante un acto administrativo y vamos a ver entonces qué otro contenido tenemos aquí en esta resolución. Esto que ven ustedes subrayados en amarillo corresponde a que estos artículos de la 217 fueron cambiados por su resolución complementaria, que es la 5228. En el capítulo 2 tenemos las definiciones. Es muy importante que ustedes como profesionales de la salud y personal de apoyo del área administrativa y administradores lean muy bien todas estas dos resoluciones, redacten las inquietudes, comentarios o dudas que tengan para poderlas retroalimentar en las capacitaciones que vamos a realizar mediante charlas, mediante nuestra plataforma interactiva. Entonces, el artículo 2, el artículo 3, que son las definiciones, han sido cambiadas en su totalidad por el anexo, perdón, por la resolución 5228. Entonces, en la parte de definiciones, tenemos que el centro de reconocimiento de, ¿qué es un centro de reconocimiento de conductores? ¿Qué es un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz? ¿Qué significa cuando hablamos de la palabra acreditación? ¿Qué significa cuando hablamos de la palabra habilitación? ¿Cuál es el significado de evaluadores dentro del contexto de esta resolución? ¿Cuál es el certificado de cuál es el concepto de médico certificador? Esto cambia en la actualización de la 5228. En el capítulo 3 tenemos los requisitos para obtener la habilitación como centro de reconocimiento de conductores. Este artículo tiene unas modificaciones y unas adiciones en su complemento, que es la 5228. Entonces, los numerales del 1 al 3 se conservan y empieza la modificación en los numerales 4, 5, 6 y 7. Ya cuando estamos viendo la resolución 5228 vamos a ver qué fueron los cambios que se realizaron. Y hasta aquí en esta resolución tenemos hasta el numeral 7, pero la 5228 adiciona 3 numerales más en cuanto a los requisitos de habilitación para los centros de reconocimiento de conductores. El artículo 9 habla acerca del otorgamiento de la habilitación. Básicamente este artículo habla que verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la Subdirección de Tránsito y Transporte procede a realizar el acto administrativo que habilita al centro de reconocimiento o y notifica al representante legal del centro de reconocimiento que se ha dado dicha habilitación a la sede establecida. Entonces, es la Subdirección de Tránsito la que expide este acto administrativo dándonos la habilitación. La habilitación es el permiso para trabajar como centro de reconocimiento de conductores previa verificación de unos requisitos.
Bueno, continuando con el estudio del documento de manera superficial, tenemos el artículo 10 habla acerca de la acreditación. Eh, Acá es importante realizar una aclaración en cuanto a la definición de este término. En el capítulo 2 de la 217, definiciones, artículo 4, se define que la palabra acreditación es el dictamen sobre la competencia técnica y la imparcialidad de los organismos que evalúan la conformidad de productos y procesos con normas técnicas de mercado o con requisitos técnicos de exigencia legal. Entonces, una acreditación es la validación de que tenemos la competencia para realizar un proceso, de acuerdo a unos parámetros establecidos. Dicho lo anterior, cuando nosotros obtenemos esa acreditación como centros de reconocimiento de conductores, nos sometemos a auditorías anuales por parte de un ente acreditador con el ánimo de verificar que se mantienen las condiciones de acreditación bajo las cuales se otorgó. Entonces nosotros cada año somos visitados por ONAC donde se verifica el cumplimiento de los requisitos legales y el cumplimiento de la norma que nos aplica, que para este caso es la ISO 17024. El capítulo 4 de la resolución 217 nos habla acerca de las obligaciones e inspección y vigilancia de control que tienen los centros de reconocimiento de conductores. Todo este texto vuelve a estar subrayado en amarillo porque en la resolución 5228 complementaria a la 217 se modifican todos estos artículos y todas estas disposiciones legales que aquí son contenidas. Aquí hay una serie de pasos que debemos cumplir como centro de reconocimiento de conductores y si no las cumplimos vamos a estar expuestos a una posible sanción que derive en una sanción económica o en su defecto la suspensión de la habilitación transitoriamente o definitivamente de acuerdo a la gravedad de la falta que hemos obtenido. El artículo 12 de esta resolución habla acerca del acceso a la información del servicio. Básicamente este artículo de la resolución 217 le otorga facultades a la Superintendencia de Puertos y Transportes de tener un usuario para poder conectarse con el RUN y consultar la información que reportan los centros de reconocimiento de conductores. Este artículo le da esa facultad a la Superintendencia de Puertos y Transportes. El artículo 13 nos habla acerca de la responsabilidad y es que nosotros como centro de reconocimientos somos civil, penal y administrativa y disciplinariamente responsables por las valoraciones que hagamos y la información que certifique o que alojemos en el resultado del certificado de aptitud mental y de coordinación motriz. Entonces, nosotros somos responsables de la información que se transmite. No podemos evadir esa responsabilidad y nos cae todo el peso de la ley cuando haya lugar a una investigación. El artículo 14 de este capítulo habla acerca de quiénes van a inspeccionar y vigilar y controlar a los centros de reconocimiento de conductores. Entonces, nosotros como centros de reconocimiento de conductores, primero que todo, nacemos como una IPS habilitada ante el Subsistema Nacional de eh, Prestadores de Servicios de Salud. Entonces, la Superintendencia Nacional de Salud nos va a vigilar de acuerdo a ese fundamento. Y de acuerdo a la ley 769, esta ley que implementa el Código Nacional de Tránsito le da facultades de vigilancia y control a los centros los centros de reconocimiento de conductores como organismos de apoyos a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Hoy en día se llama Superintendencia de Transporte. Entonces, la vigilancia, el control y la inspección está dada por dos entes, Superintendencia Nacional de Salud y Superintendencia de Transporte. Eso es lo que nos dice este artículo. Bueno, este artículo sí. Listo. El capítulo 5 de la resolución 217 habla acerca del procedimiento para la expedición de un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz. El procedimiento inicia desde el artículo 15. Nos habla acerca de, nos habla que la persona que vaya a realizar el proceso para obtener ese certificado debe iniciar el proceso realizando una asignación de citas. Uno de los cambios que trae la 217 es la atención mediante la asignación de citas. Entonces aquí muy claramente nos dice que el interesado deberá obtener a través del sistema de asignación de citas la cita para la realización del examen en un centro de reconocimiento de conductores ubicado en la jurisdicción municipal o departamental
del organismo de tránsito ante el cual se vaya a solicitar, refrendar o recategorizar la licencia de conducción, para que previo a la expedición del certificado se surta el procedimiento de identificación y evaluación respectivo del candidato. Entonces, lo primero que se debe hacer es tramitar la cita, teniendo en cuenta cuál es nuestro organismo de tránsito más cercano. Entonces, existen plataformas en las cuales el usuario puede consultar, de acuerdo a su tránsito más cercano, qué centros de reconocimiento tienen jurisdicción en ese tránsito. Cuando hablamos de jurisdicción, es de centros de reconocimiento donde se puede utilizar el certificado de aptitud mental y de coordinación motriz asociados al tránsito. El artículo 16 habla acerca del registro del candidato. Entonces, nos dice que antes de realizar las evaluaciones se debe cumplir con una serie de pasos. Entonces, el primer paso es requerir al candidato la presentación de su documento de identidad original, registrar, autenticar y validar la identificación biométrica de la huella dactilar, de los dedos índice y derecho ante el sistema RUN. Bueno, eso transitoriamente ha sido modificado por el decreto del Ministerio de Transporte de Emergencia, ya que pues para evitar temas de posible contagio por el virus COVID-19, esta validación ya no se hace biométricamente. La validación de identificación se hace mediante un método de preguntas tipo data crédito y la llegada de un código para poder registrar esta solicitud. También habla en este numeral que en el evento de que no se pueda realizar la validación por huellas, toca tener en cuenta lo que diga la Registraduría Nacional con respecto a la identificación de una persona. También nos habla de que debemos tomar una fotografía del candidato y registrarla con una cámara con sensor digital de alta definición. Entonces, básicamente aquí lo que estamos viendo es que el candidato se presenta su documento de identidad, se registra o se valida su identidad ante el RUN, es decir, se le registra una solicitud de certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, y adicionalmente se le toma un registro fotográfico. El artículo 17 habla acerca de qué es lo que se busca evaluar en ese proceso de certificación. Entonces dice, agotado el procedimiento de identificación, los profesionales de la salud valorarán las siguientes cosas. La primera, capacidad de visión y orientación auditiva. La capacidad, o bueno, la agudeza visual y capiometría. Los tiempos de recreación y recuperación de encandilamiento. Cuarto, la capacidad de coordinación entre la aceleración y frenado. Quinto, la coordinación integral motriz de la persona. Y sexto, la discriminación de colores y la foria horizontal y vertical. Entonces, aquí este artículo nos da, digamos, los parámetros bajo los cuales se va a realizar ese examen o bajo los cuales vamos a desarrollar algo que se llama esquema de certificación, que a lo largo de este proceso de capacitación vamos a ir fortaleciendo sobre ese concepto de esquema de certificación. El artículo 17 habla que cuando se cumple la valoración por parte de los profesionales de la salud en todos estos aspectos, se procederá a registrar nuevamente una validación de identidad al candidato ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito para cargar el examen. Aquí vuelven y mencionan el tema de la huella, pero pues eso está temporalmente derogado, ya que el sistema de validación no es por huella, sino por preguntas. Dicho lo anterior, el artículo 18 es complementario al 17, ya que en el 17 veíamos qué se debe evaluar, y en el 18 nos dicen mediante qué pruebas se evalúa las condiciones físicas mentales de un candidato. Entonces aquí hablamos de que los profesionales de cada área deberán realizar las siguientes pruebas. Entonces, para la capacidad mental y de coordinación motriz se deben realizar dos pruebas. Una de capacidad mental y otra de coordinación integral motriz, que se ve en el ejercicio de la práctica cuando corremos una prueba con un polirrectímetro y respondemos las preguntas de trastornos psicológicos. Entonces nos dicen acá que en la parte de coordinación motriz se debe tener en cuenta que el aspirante tiene que responder a estímulos como resultado de un proceso cerebral producto del aprendizaje, que en la parte de coordinación integral motriz se mide la destreza del candidato para ejecutar acciones precisas y rápidas utilizando visión y audición, miembros superiores e inferiores. Dentro de esta prueba de coordinación integral motriz también se debe evaluar coordinación manual, bimanual y la coordinación entre aceleración y frenado. Entonces,
Aquí ya va tomando un poco sentido cómo funciona la prueba psicomotriz o por qué la prueba psicomotriz evalúa todos esos 5 ítems que se ejecutan a lo largo de esta valoración. Sale de este artículo. Eso en cuanto a capacidad mental y de coordinación motriz. En capacidad de visión se evalúan condiciones mínimas de visión del individuo para conducir un vehículo automotor de manera segura. Eso pues en el consultorio de optometría pues, se realiza mediante la medición de la visión lejana, cercana, ambos ojos, utilizando el visiómetro y otras actividades complementarias que hace el profesional de la salud. Para la parte de capacidad auditiva se determinan los niveles mínimos de audición que tiene la persona en cada uno de los oídos y su orientación auditiva mediante pues la prueba del audiómetro y pues otra serie de preguntas que hace la profesional en fonoaudiología. Entonces, aquí se establece un orden, ¿sí? Pero lo cierto es que en la práctica, cuando un usuario realiza el examen, puede iniciar eh, desde el numeral 1 hacia el 3 en cualquier orden. O sea, la persona puede iniciar haciendo la capacidad auditiva, después la capacidad de visión y finalizar con la capacidad mental y de coordinación motriz, o viceversa. Iniciar con capacidad mental y de coordinación motriz, seguir con capacidad de visión y capacidad auditiva. Lo que sí aclara este artículo es que la capacidad general es física general, la última que hacemos, ya que pues cuando el médico general está haciendo su entrevista y su evaluación, va a poder acceder a los resultados de las valoraciones anteriores para tener un mejor criterio y apoyarse en los resultados para así dar un diagnóstico más preciso sobre el estado actual del candidato. El artículo 19 de esta resolución 217 habla acerca de que cuando se presenten dudas en algunos de los evaluados durante la entrevista médica, los profesionales de la salud pueden repetir las pruebas a fin de la necesidad de satisfacer un concepto que no está claro o que hay dudas. Entonces, este artículo le da la facultad a los profesionales de repetir una prueba cuando lo consideren necesario. El artículo 20 nos habla acerca del informe de evaluación, el cual es un formato que se consigna y donde se va a conservar los detalles, los resultados parciales y totales de todas las entrevistas y los resultados de los antecedentes referidos al historial médico. Esto se considera como parte de la historia clínica, tiene un tratamiento de información privada y se debe registrar como informe de evaluación. En el sistema de gestión de calidad, cuando lo empecemos a tocar, vamos a ver que hay un formato que se llama así, informe de evaluación, que cumple con lo dispuesto acá en este artículo. El artículo 21 habla acerca de las limitaciones, y es que en caso de que los médicos evaluadores detecten durante la valoración que el candidato posee una limitación que le impide conducir, se abstendrán de expedir el certificado e ingresarán al sistema la razón por la cual se rechazó. Es decir, si una persona no cumple con los parámetros establecidos, no se puede acreditar o aprobar para que ejerza la actividad de conducción. El artículo 22 habla acerca de cuál es el proceso de expedición de ese certificado de aptitud física, mental y coordinación motriz. Presenta resaltado en color amarillo, quiere decir que lo vamos a ver en la 5228, a ver cómo quedó. El artículo 23 habla sobre las personas en condición de discapacidad. Básicamente el artículo 23 nos habla acerca de que cuando una persona se presente con alguna discapacidad, el Centro de Reconocimiento de Conductores deberá asegurarse de que ese candidato va a presentar el examen con los instrumentos ortopédicos o ayudas mecánicas necesarias de acuerdo a la discapacidad que presente. Y cuando se expida el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, se especificará el modo en que se emplean estos instrumentos y en qué momento van a ser requeridos. Hace una aclaración frente a un tipo de limitaciones físicas progresivas que no necesariamente se pueden llegar a considerar como discapacidad en el momento, sino que con el tiempo pueden llegar a convertirse en una discapacidad. Entonces, este párrafo le entrega la facultad a los profesionales de la salud de limitar la vigencia de un certificado médico, es decir, disminuirla a lo que está por defecto, en aras de controlar el desarrollo de esta limitación física progresiva. Actualmente los tiempos de vigencia de una licencia de conducción en condiciones normales para servicio particular es 10 años para personas entre los 16 y 60 años y 5 años para el rango de 60 a 80. Y de los 80 en adelante es un año de vigencia.
Para servicio público es 3 años, desde los 18 hasta los 60, que tiene la vigencia de la licencia de conducción, y 1 año después de los 60. Teniendo en cuenta lo anterior, este párrafo le da la facultad a los profesionales de decir, hombre, para una persona que tiene diabetes tipo 2, consideramos que 5 años es demasiado tiempo por lo cual se le entrega una licencia, ya que esa diabetes con el tiempo puede empeorar la condición física de la persona. Entonces, el centro médico, mediante sus evaluadores, pueden limitar la vigencia de esa licencia de conducción. Bueno, continuando con el capítulo 5, el artículo 24 habla acerca de la vigencia del certificado. Actualmente la resolución 217 se definió como 60 días calendario. Este artículo está temporalmente modificado por el decreto de emergencia del Ministerio de Transporte, y la vigencia de este certificado aumentó a 180 días calendario, contados desde la fecha de su expedición. El artículo 25 habla acerca de la implementación de la firma digital para transmitir la información al RUN. Esto tiene que ver más que todo con conceptos de seguridad en la información, y es que cualquier persona que tramite o registre información en la plataforma a través del HQRUN tiene que contar con firma digital, que pues con el ánimo de evitar situaciones de no repudio. Eh, la firma digital es de obligatoria implementación por parte del centro médico para poder transmitir información en RUN. El artículo 6 de la resolución 217, conectividad y funcionamiento, pues establece en el artículo 26 que cada centro de reconocimiento de conductores, para tener conectividad con el RUN, será identificado con un único número de ID que le asigna el sistema para poder identificarse. El artículo 27 habla acerca del reporte de la información, y es que cada una de las sedes de los centros de reconocimiento deberán reportar en línea y en tiempo real al sistema RUN la información relacionada con los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz, conforme a los protocolos dados por el sistema, utilizando para ello la clave y el usuario asignado para tales fines. El artículo 28 nos habla acerca de cuándo o en qué momento se nos suspende la conexión o la interacción con la plataforma del RUN. Y pues básicamente dice que dada la operación y funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores, esta estará supeditada al cumplimiento de las condiciones señaladas en esta resolución. Es decir, si faltamos a alguna de las condiciones de habilitación y o a las evaluaciones anuales del mantenimiento de nuestra acreditación con ONAC y perdemos esa condición de acreditados o incumplimos en una de las condiciones de habilitación, se procederá a la suspensión de la conexión con el Registro Único Nacional de Tránsito, es decir, no vamos a poder cargar información en la plataforma HQRUN. Y por último está el artículo 29, que son disposiciones finales, que es desde cuando se empieza a implementar o desde cuando sale el cumplimiento de esta resolución. Para tal caso es a partir del 31 de enero de 2014. Bueno, y esta es en aspectos generales, sin consultar los anexos técnicos, la resolución 217. Bueno, continuando con el proceso de análisis de las dos resoluciones reglamentarias del Ministerio de Transporte, vamos a ver la resolución complementaria de la 217, que en este caso es la resolución 5228, sancionada el 14 de diciembre de 2016. Entonces, maneja la misma estructura, hay una serie de consideraciones que no vamos a tratar durante este video tutorial, y vamos a ir directamente a la parte de resuelve, donde están los artículos. Entonces, lo primero que nos encontramos en el artículo 1 de esta resolución 5228 tiene que ver con que el ministerio en esta resolución asigna un rango de tarifas en que los centros de reconocimiento pueden cobrar por la prestación de su servicio. Anteriormente se veía mucho la competencia leal entre nosotros los centros de reconocimiento de conductores. Entonces el ministerio nos dio esta herramienta para poder cobrar por nuestro servicio y nos dio un rango de tarifas. Este rango de tarifas está expresado en salarios mínimos diarios legales vigentes, y nuestra tarifa no puede ser inferior a 4 salarios mínimos legales diarios vigentes, ni puede superar el valor de 4,55 salarios mínimos legales diarios vigentes. Entonces,
para poder, digamos, hacer un análisis de lo que nos dicen acá, es que no podemos cobrar ni menos de este valor ni más de este, ni menos de 4 ni más de 4.55. Dentro de este artículo hay unos parágrafos aclaratorios, los cuales básicamente tratan de que a este valor del examen médico o de por la prestación del servicio del centro de reconocimiento se le deben adicionar otros cobros de terceros. Eso es lo que básicamente quiere decir este parágrafo 1. Y el parágrafo 2 dice que los centros de reconocimiento no pueden modificar estos valores, es decir, no pueden ofrecer menos ni más del precio aquí enunciado, y tampoco pueden realizar concesiones o entregar beneficios de cualquier índole, porque se incurrirán en las sanciones previstas por la ley. Básicamente lo que busca garantizar este artículo es que se haga un desarrollo de la actividad que garantice la igualdad para todos los centros de reconocimiento de conductores y que la persona escoja no por precio, sino por la calidad del servicio prestado. Bueno, el artículo 2 nos habla de que una vez el centro de reconocimiento haya escogido su tarifa, estando dentro de los rangos estipulados en el artículo 1, se debe proceder a reportar la tarifa escogida a la Superintendencia de Puertos y Transportes para que ésta la publique en una plataforma de consulta para que los usuarios tengan claridad de cuánto van a pagar por su examen médico. Esta plataforma está a través de la página de la Superintendencia. Los centros de reconocimiento de conductores deben presentar ante la misma entidad y en los tiempos que ésta determine una copia de los estados financieros con las formalidades que la ley establece. Acá hay un parágrafo aclaratorio de este artículo 2, y es que nos dice que en el momento en que nosotros reportemos los precios a la Superintendencia de Puertos y Transporte, si queremos realizar un cambio de esos precios, solamente lo podemos hacer transcurridos 3 meses desde la presentación del precio reportado. Es decir, si realizamos el reporte de los precios hoy 3 de julio, solamente hasta el 3 de octubre de 2020 podríamos cambiar ese precio. El artículo 3 habla acerca de la publicidad e información a los usuarios, y es que nos indica a nosotros los centros de reconocimiento de conductores que debemos publicar la información de los precios al usuario en un lugar grande y visible, y que en caso de que hayamos hecho la solicitud de cambio de precios o modificado nuestros precios, debemos publicar nuestros nuevos precios con una antelación mínima de 5 días antes de puesta de vigencia de los nuevos precios, garantizando que la información sea amplia y clara y suficiente para el usuario. El artículo 4 de esta resolución 5228 nos habla acerca de la facturación, y es que pues nosotros como centros de reconocimiento de conductores debemos expedir una factura donde se discriminen todos los valores que se le cobran al usuario por el valor del PIN. Se le debe especificar cuánto corresponde a la prestación del servicio, cuánto está pagando el usuario por la prestación del servicio al CRC, cuánto está pagando el usuario correspondiente a sistema de control y vigilancia, a valores a transferirse a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y cuánto se cobra por el recaudo o por la generación del PIN, como nosotros lo conocemos. Toda esa información tiene que estar muy bien explicada en la facturación. Afortunadamente para nuestros aliados, nuestro sistema de facturación ya cumple con todo lo indicado en este artículo 4, y pues la evidencia está en los comprobantes de factura que salen expedidos a través de nuestra plataforma. Entonces, por ese lado, pueden estar tranquilos, ya que nuestro sistema cumple con los requisitos de este artículo. Los artículos 5 y 6 entregan la facultad o el derecho que tiene el RUN, ¿cierto?, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial de realizar unos cobros por la prestación del servicio para un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz. En el caso del RUN, ese cobro está representado en el formato único de pago anticipado, que es la FUPA, y en el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es ese valor que transfiere el operador de recaudo por el cálculo de la edad, del trámite y el sexo del paciente. De acuerdo a esa parametrización, hay unos valores que establece la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se le deben pagar a ella por cada examen médico que se haga en el país. El artículo 7 menciona sobre la necesidad de tener un operador de recaudo. Actualmente eso lo controla el sistema de control y vigilancia. Existen los operadores de recaudo que se encargan de dispersar los dineros depositados en la generación de ese PIN. Cuando un usuario va a hacerse el examen, él paga un valor de acuerdo a una liquidación que se le genera a través de una plataforma.
Cuando ese PIN se genera y el usuario va al centro médico y registra ese PIN para hacerse el examen, el operador de recaudo se encarga de hacer la dispersión de todos estos valores a los diferentes actores. En un solo PIN de recaudo se dispersan valores de cobro por los servicios ofrecidos por el centro de reconocimiento, es decir, al centro de reconocimiento le entra el valor que publicó a la Superintendencia de Puertos y Transportes. El operador de recaudo le consigna al sistema de control y vigilancia el valor de su servicio. El operador de recaudo también le consigna a la Agencia Nacional de Seguridad Vial el valor correspondiente a lo que ellos respectan y pues también genera un cobro para ellos por la prestación de este servicio. Aquí establece que ese operador de recaudo tiene que garantizar la dispersión automática de estos recursos. Entonces, eso ya lo hemos visto en la práctica de nuestra labor y pues a veces funciona bien y a veces no tan bien. A partir de este artículo 8 ya empezamos a ver de que estos artículos empiezan a modificar artículos de la resolución 217. Entonces, recuerdan que cuando estábamos analizando la resolución 217 en el capítulo 2 de definiciones, veíamos que estaba resaltado en amarillo. Bueno, aquí vemos que el artículo 8 dice modifíquese el artículo 2 de la resolución 217, el cual quedará así. Entonces nos entregan que el Centro de Reconocimiento de Conductores son establecimientos de comercio registrados como instituciones prestadoras de salud o entidades con objeto social diferente para la prestación de servicios de salud debidamente inscritas en el Registro Nacional de Prestadores de Salud. Entonces vamos a hacer una rápida comparación de la diferencia entre el artículo original y el modificatorio de esta 5228. Listo, aquí tenemos la definición original. Entonces, aquí vemos que hablan acerca de requerimientos los centros de reconocimiento de conductores tienen que ser instituciones prestadoras de salud con objeto social diferente y que por requerimientos propios de su actividad brinden de manera exclusiva servicios de baja complejidad y consulta especializada. Digamos que la actualización de esta resolución original a la nueva, el cambio principal tiene que ver en que la resolución actual restringía un poco la operación de los centros de reconocimiento de conductores. ¿En qué sentido? En que establecía que para poder funcionar como centro de reconocimiento de conductores se tenía que tener únicamente habilitado los servicios de baja complejidad y consulta especializada. Aquí vemos que eso ya no es exigible, sino que únicamente se solicita de que la empresa esté registrada como IPS y esté dentro del registro especial de prestadores de salud. Esa es como la modificación o actualización que se hizo de este artículo principalmente. El artículo 9 vuelve y hace una modificación al artículo 3, que sigue siendo parte del capítulo de definiciones, en cuanto a qué es un certificado de aptitud física y mental y de coordinación motriz. Básicamente, la aclaración o la modificación consiste en que el certificado es suscrito y expedido por un profesional de la salud que hace las veces de certificador. Aquí no lo dice. Observando el artículo original de la 217 dice que un certificado es un documento expedido por un representante legal o por la persona a quien éste se delegue. Y ahí está el cambio fundamental. Aquí nos dicen que puede ser expedido por el representante legal o por la persona que él delegue. Y en la 5228 nos dicen que únicamente es expedido y suscrito por un profesional de la salud. Entonces ya no un representante legal puede montar ese certificado, sino debe ser un profesional de la salud. Ese es el cambio principal de este artículo en cuanto a la definición de qué es un certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz. Bueno, aquí también es importante aclarar de que esta definición establece que el certificado solamente es de uso regionalizado. Es decir, si yo me hago el examen en Medellín, únicamente voy a poder utilizar ese examen médico o el resultado de ese examen médico en los tránsitos cercanos al Valle de Aburrá. Habla acerca de garantizar la equidad para unos departamentos que no cuentan con secretarías de tránsito, cómo se va a manejar ese tema.
pues para el caso de nosotros no aplica mucho, así que no lo vamos a profundizar. Habla acerca de la garantía para la cobertura del acceso al servicio, que el ministerio dice que el viceministerio de Transporte podrá tomar medidas en el asunto para poder subsanar este tema. Y aquí hay algo muy importante en el parágrafo 2 de este artículo, y es que cuando se presente un cambio de parametrización geográfica de un centro de reconocimiento, se preverá tecnológicamente a través del RUM que los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedidos y migrados al sistema por este centro para un determinado organismo de tránsito pueden ser utilizados por dicho organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un centro de reconocimiento de conductores que funciona en Medellín y de repente lo cambio para Bogotá, los certificados médicos que se expidieron cuando el centro de reconocimiento funcionaba en Medellín se podrán utilizar en el Valle de Aburrá hasta la fecha de vencimiento de ese certificado. ¿Sí? Entonces yo hoy, por ejemplo, me hice un examen 3 de julio. Mi certificado médico se va a poder utilizar en cualquiera de las secretarías de tránsito del Valle de Aburrá más o menos hasta el 3 de enero de 2021. Así, el centro de reconocimiento donde yo me hice el examen se haya trasladado para Bogotá. Bueno, ahora seguimos con el artículo 10. El artículo 10 modifica el artículo 7 de la resolución 217. Principalmente tiene que ver con quién ejerce la función de profesional certificador. En la 5228 ya es cualquier profesional de la salud que ejerza dentro de las profesiones exigidas para operar un centro de reconocimiento de conductores quien puede cumplir esa función. Mientras que en el artículo original de la 217 nos dicen que la persona que certifica debía ser un médico certificador. Esto lo derogaron o lo actualizaron pues porque la carga administrativa para los centros de reconocimiento teniendo en su nómina 2 médicos pues se hacía un poco bastante pesado. Entonces este es el artículo original y la actualización del artículo quedó de esta manera. Es un profesional de la salud que esté dentro de los profesionales exigidos para la operación del centro de reconocimiento de conductores. Ese profesional de la salud actúa en nombre y representación del centro de reconocimiento de conductores, valida que se haya surtido todo el procedimiento para expedir las respectivas valoraciones y certifica con base en los dictámenes si la persona es apta con restricción o no apta para ejercer la actividad de conducción. Aquí hay un parágrafo aclaratorio y es que dice que los certificadores podrán ser evaluadores para uno o más centros de reconocimiento. Entonces, siempre y cuando se garantice que el procedimiento de certificación se realice en tiempo real. Entonces, básicamente lo que se busca es que si yo tengo un psicólogo que trabaja en la mañana en una de mis sedes como certificador, ese mismo médico profesional certificador puede trabajar en otra sede como evaluador, siempre y cuando no se crucen esas labores y siempre y cuando se garantice que la valoración se haga en vivo y en directo y en tiempo real. Entonces abre la posibilidad garantizando pues, el derecho al trabajo. Sucede mucho. Hay profesionales de la salud que trabajan medio tiempo como certificadores en un centro y medio tiempo como evaluadores en otro. Bueno, entonces el artículo 11 modifica los numerales 4, 5, 6, 7 y adiciona los numerales 8, 9 y 10 del artículo 8. Anteriormente, cuando estábamos viendo las condiciones de habilitación, veían que ustedes los numerales 4, 5, 6 y 7 estaban pues, totalmente en amarillo. Aquí vamos a hablar de las diferencias de estos numerales y cómo quedaron modificados. Bueno, en el numeral 4 del artículo 8, originario de la resolución 217, el principal cambio tiene que ver es que en la versión inicial de la 217 estamos hablando de una versión de la norma ISO IEC 17024-2003. Esa versión ya está totalmente desactualizada. Entonces, por lo tanto, este numeral cambió y se actualizó o se quitó esa versión de 2003. Aquí lo podemos ver en la versión definitiva de ese artículo. Nos dice que los centros de reconocimiento de conductores tienen que presentar certificado de acreditación cumpliendo con lo previsto con la versión vigente de la norma ISO 17024. Entonces, ese es el principal cambio de este numeral 4.
Para los numerales 5 y 6, que tienen que ver con la relación del médico, con la relación de la presentación de los nombres y apellidos de los profesionales de la salud que van a actuar como certificadores y de los nombres y apellidos y número de registro de todos los profesionales que van a actuar como evaluadores, se adicione la consulta de que el profesional que vaya a ejercer cualquiera de estas dos funciones se encuentre habilitado en la plataforma Retos y que el órgano que se va a encargar de verificar esta información va a ser ONAC. Ese es el principal cambio de estos dos artículos, del 5 y el 6. Originalmente en la 217 no se contempla la verificación de retos. Entonces, esa es la principal actualización. Dentro de la modificación del artículo 7, vamos a analizar lo siguiente. Bueno, dentro del numeral 7 vamos a ver lo siguiente. Originalmente, el numeral 7 del artículo 8 nos habla acerca de que el centro de reconocimiento debe demostrar el cumplimiento de las condiciones y protocolos establecidas para la adecuada y eficiente interconexión al Registro Único Nacional de Tránsito, conforme a lo establecido en la Ley 1505 de 2006. Digamos que el artículo 7 es lo mismo hasta acá, simplemente le añaden este pequeño párrafo que dice: este requisito de operación será exigible una vez habilitado el centro de reconocimiento y su verificación se efectuará por la concesión RUN como condición previa para la interconexión con la plataforma HQRUN. Entonces, solamente nos pueden exigir estos protocolos de activación una vez la Subdirección de Tránsito y Transporte nos habilite como centro de reconocimiento de conductores. Es como un párrafo aclaratorio. Porque anteriormente dentro de las condiciones de habilitación nos decía: cúmplame con los protocolos del RUN. Y entonces uno iba y le preguntaba al RUN, ¿cuáles son sus protocolos? Y yo no le doy información hasta que no se encuentre habilitado o creado por parte de la Subdirección de Transporte en mi plataforma. Entonces es como una aclaración. Los numerales 8, 9 y 10 de este artículo son nuevos en esta resolución 5228. En la resolución original íbamos hasta el numeral 7. Y en la 5228 adicionamos 3 numerales. Entonces, dentro de los requisitos de habilitación debemos presentar concepto de uso favorable para la salud. Resulta que dentro de los planes de ordenamiento territorial que tienen los municipios, hay sitios donde pueden funcionar las IPS y hay otros sitios donde no. Cuando uno va a hacer la creación de la IPS, lo primero que debe hacer es verificar si en la dirección donde yo la quiero crear, si tenemos el uso adecuado de suelos para montar ahí en esa dirección la atención de servicios de salud. Como les venía y les repito nuevamente, eso depende del plan de ordenamiento territorial de cada municipio. Adicional a eso, del concepto de uso de suelo favorable, también nos piden que debemos acreditar el cumplimiento de las condiciones de infraestructuras exigidas por la resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta resolución habla de las condiciones de habilitación o los requisitos fundamentales que deben tener una IPS para habilitarse como institución prestadora de salud. Actualmente esta resolución está obsoleta porque la que vamos a aplicar o la que nos aplica hoy en día es la 3100, que vamos a ver en un tema a lo largo de otra sesión de trabajo. Este certificado de conformidad o cumplimiento nos lo entrega la Secretaría de Salud, que nos hace las funciones de inspección y vigilancia. Entonces, si no están estos dos documentos, inmediatamente cumplimos en un numeral de habilitación y no nos van a entregar el acto administrativo que nos habilita como centro de reconocimiento de conductores. Y establece que quien se va a encargar de verificar que esto se cumpla va a ser la ONAC. El numeral 9 que se adiciona a este artículo tiene que ver con capacidad financiera. Ahora los centros de reconocimiento de conductores deben cumplir con una serie de requisitos que tienen que ver con patrimonio y capital de trabajo de acuerdo a la cantidad de sedes que se tiene. Esto anteriormente no se pedía. Simplemente nos pedían un balance general de las cuentas del centro y ya. Ahora, pues, esto es un poco más restrictivo, ya que las empresas que busquen percibir la operación de este servicio tienen que tener patrimonio bastante considerable para poder funcionar. Entonces, básicamente la tabla dice que para un IT que tenga una sola sede, debe cumplir con un salario, con 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y tener a su disposición un capital de trabajo de 150 salarios mínimos legales vigentes.
Para los NIT que tienen de 2 a 5 sedes, el patrimonio aumenta a 750 y el capital de trabajo a 250. Y para los NIT que tienen 5 o más sedes, el patrimonio aumenta a 1000 y el capital de trabajo a 500. Nos dice que para la acreditación del cumplimiento de este requisito se debe realizar o anexar los estados financieros y auditados de conformidad a los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995 o la norma que lo adicione o modifique o sustituya. Si ustedes tienen dudas sobre el cumplimiento de este requisito, nos pueden enviar su inquietud al correo sistemas1@inteligentesas o gerencia@inteligentesas.com. Y el último numeral que adicionan en este artículo tiene que ver con la constitución o la adquisición de una póliza de responsabilidad civil profesional. Actualmente los centros de reconocimiento, antes de entrada a vigencia de esta resolución 5228, únicamente manejaban una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Ahora, además de esa extracontractual, debemos adquirir una profesional que tenga cobertura por 1000 salarios mínimos legales diarios vigentes, que sea con vigencia de un año renovable y que cumpla con las características de los artículos aquí mencionados del decreto 1595 de 2015. Entonces, cuando se vaya a expedir esta póliza, debemos consultar que nuestra aseguradora cumpla con todos los requisitos que nos mencionan acá. Entonces, ya hoy en día los centros de reconocimiento de conductores manejan dos pólizas: póliza de responsabilidad civil extracontractual y póliza de responsabilidad civil profesional. Bueno, el artículo 12 modifica todas las obligaciones de los centros de reconocimiento. Por temas de tiempo y de capacidad de atención por parte de las personas que vean este video, vamos a omitir, digamos, la lectura de estas obligaciones, ya que como les indicamos, ustedes deben realizar por sí mismos la lectura de toda esta resolución y tener en cuenta todas las obligaciones que se deben tener para la prestación del servicio. Me parece que una de las más importantes en cuanto a cambios con respecto a la resolución original es que si se llega a cambiar el 50% o más de las personas que interactúan en el proceso de certificación, tenemos que someternos nuevamente a una evaluación de seguimiento por parte de ONAC para verificar de que no se ha perdido, digamos, la competencia como organismo certificador, ya que pues cuando hablamos de que se cambió más del 50% del personal, pues se puede perder un poco el criterio que se ha avanzado o que se ha construido a través del esquema de certificación. Entonces es como lo más importante. Pues, de hecho, todas las obligaciones son importantes, pero estos son los cambios sustanciales que tiene la actualización de este artículo. Bueno, el artículo 13 trae otra modificación a la resolución 217, puntualmente el artículo 22. Aquí lo que busca es la forma en que se va a expedir el certificado. Básicamente la actualización que trae tiene que ver con la verificación que hace el RUN con el sistema de control y vigilancia de que el proceso ya ha finalizado para poder permitir el registro de la información en la plataforma HQRUN. Entonces, el artículo 22 queda un poco más organizado con respecto a la resolución 217. Originalmente el artículo de la 217 está expresado en estos párrafos, ¿sí? Y el artículo actualizado queda de la siguiente manera. Ya los pasos que teníamos anteriormente están enumerados en unas etapas mucho más concretas. Entonces, la primera etapa es registrar al candidato de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 16 de la presente resolución. Realizar a todos los candidatos, sin excepción alguna, todas las pruebas contenidas en los anexos de la presente resolución. Garantizar por intermedio del certificador que el proceso se ha cumplido completamente y que ha cumplido todos los estándares de aprobación y los parámetros establecidos en las diferentes resoluciones. Cuarto, que cuando se haya surtido el proceso de manera sistematizada y desde las direcciones IP autorizadas para el Centro de Reconocimiento de Conductores, la persona delegada por el centro reportará la información de la certificación del proceso al HQRUN para que éste genere un único número de identificación nacional de ese certificado. No van a existir dos certificados que tengan el mismo número, jamás. Y quinto, que el sistema RUN, para proceder a cargar la información y numeración de ese certificado, va a realizar una validación con el sistema integrado de seguridad, de control y vigilancia de que el proceso haya terminado. Si esa validación no se cumple, jamás el certificado va a ser reflejado en la plataforma.
Entonces, el sistema de control y vigilancia en el sistema de control y vigilancia se debió haber cerrado satisfactoriamente el procedimiento para que el sistema RUN proceda a generar ese número único de identificación nacional del certificado. Y es una validación que se cumple a cabalidad hoy en día. Entonces, dice que una vez surtido el proceso, se registra el certificado en el sistema RUN, el centro de reconocimiento de conductores deberá integrará en un archivo físico digital debidamente numerado y hará entrega del mismo al candidato como constancia de que fue aprobado. El certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz llevará fotografía impresa del solicitante y deberá firmarse de forma digitalizada o manuscrita por el certificador. Bueno, entonces eso en cuanto a la modificación del artículo 22 de la 217. Continuamos con el artículo 14, que es la responsabilidad por servicio. Este artículo de la 5228 lo que dictamina o lo que decreta es que cuando una persona vaya a expedir por primera vez o a recategorizar su licencia de conducción, deberán, antes de iniciar en el curso de formación académica para obtener el certificado de aptitud en el Centro de Enseñanza Automovilística, realizar el examen médico. Cuando hablamos de responsabilidad por el servicio, hablamos de que cuando una persona desea obtener la licencia o recategorizarla, tiene que primero chequearse sus condiciones físicas y mentales para ver si se encuentra en condiciones adecuadas para iniciar ese proceso. ¿Por qué se habla de responsabilidad por el servicio? Porque muchas escuelas de conducción inician un proceso de formación para los alumnos y a mitad del proceso, que es cuando inicia la práctica, se dan cuenta de que el usuario o no ve bien o tiene algún tipo de dificultad motriz para ejercer un sano aprendizaje, y eso se busca corregir con este artículo que habla de la responsabilidad por el servicio. Entonces, cuando el proceso inicia en el centro de enseñanza automovilística, ¿cierto? Curiosamente, pues aquí hay algo un poco que ha sido debatido entre nosotros, es que en una resolución que habla sobre reglamentación de CRCs, nos dice que la escuela está obligada, rara vez una escuela va a leer esta resolución, a que la persona, a que verifique que la persona ya se hizo el examen médico. Pues esto debería aparecer pues, en una resolución de actualización para escuelas. No lo dicen a nosotros. Bueno, nosotros trataremos de hacerle llegar a nuestros colaboradores en la parte de enseñanza esta recomendación, que debería ser más que todo para ellos. Aquí la aclaran, más que todo. El listado total, pues se busca que cuando la persona llegue a la escuela de conducción a preguntar un trámite, la escuela de conducción tenga un listado de los centros de reconocimiento donde puede hacer el examen y que los usuarios escojan por sí mismos a dónde quieren ir a hacerse ese examen médico. Eso es lo que dice, acá lo dice. Para que el usuario tenga la libertad de escoger el centro de reconocimiento al que quiera irse. Eso va a garantizar, digamos, la imparcialidad en ese proceso. Entonces, los certificados expedidos sin el cumplimiento de las condiciones previstas en la presente resolución y las demás que se indiquen por parte de las autoridades competentes carecerán de validez y los organismos de tránsito deberán realizar el procedimiento previsto en el numeral 7 del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010. Entonces, básicamente lo que dice es que si la escuela de conducción incumple con este proceso, se podrá dar lugar a la no expedición de la licencia de conducción o la suspensión de la misma. ¿Sí? Vuelvo e insisto, esto es más que todo como para las escuelas de conducción, pero pues como que no lo aclaran acá a nosotros. Porque pues nosotros no podemos controlar que la escuela sí o sí mande al usuario a hacerse el examen. Eso es responsabilidad de ellos. Pero bueno, continuemos. El artículo 15 establece qué sucede en el momento en que un CRC cambie de propietario. Y es una serie de pasos con el ánimo de garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Y básicamente lo que dice este artículo es que en caso de que se venda el CRC, el CRC pues, no necesariamente va a tener que detener operación. Puede seguir funcionando, pero se tiene que hacer una serie de pasos para actualizar o cambiar la habilitación inicial. Entonces se tiene que mandar una solicitud de reconocimiento del cambio, certificado de existencia y representación legal, certificado de matrícula del establecimiento comercial expedido por la Cámara de Comercio
y adjuntar el nuevo registro como prestador de servicios de salud. Cualquier cambio de dueños o representante legal hace que usted tenga que actualizar toda esta información. Lo que sí hace aclaración este artículo es que hasta tanto la subdirección de tránsito no estudie la documentación, la responsabilidad legal por lo que suceda en el centro de reconocimiento será de la persona natural o jurídica que ostentaba en la habilitación inicial. Por ejemplo, yo vendí mi centro de reconocimiento de conductores el día hoy 3 de julio. Al día 3 de agosto, la subdirección de tránsito no ha actualizado la información o no ha expedido el nuevo acto administrativo mencionando a la nueva sociedad o a la nueva persona natural dueña del establecimiento de comercio. Entonces, hasta tanto eso no suceda, yo como dueño anterior tengo que dar la cara o responder legalmente por lo que suceda en la operación del centro de reconocimiento de conductores. Entonces, es muy importante que lo tengamos claro. Los otros parágrafos que tienen que ver con el artículo 15, los otros parágrafos que tienen que ver con cambio de dueño y otros tienen que ver con la aclaración que sucede en el caso de que un centro de reconocimiento sigan siendo los mismos dueños, pero se cambie de dirección. Entonces nos dice este parágrafo que en caso de que eso suceda, la solicitud deberá cumplir los requisitos determinados en el presente artículo, pero no podrá entrar en operación hasta tanto la ONAC emita el certificado con el que se da alcance al nuevo domicilio para su operación. Entonces, yo quiero cambiarme de Medellín a Itagüí. Entonces, hasta tanto la sede en Itagüí no tenga el certificado de conformidad de ONAC, yo no voy a poder prestar el servicio. Y eso es un proceso que ya hemos llevado a cabo como inteligente el acompañamiento de manera satisfactoria. Hay que hacer una serie de procedimientos que pues, en su debido momento ameritarán la explicación de los mismos. El artículo 16 de esta norma habla acerca de la transitoriedad para el cumplimiento de los requisitos. Este artículo pues básicamente hablaba de unos plazos que tenían los centros de reconocimientos ya habilitados y los que se querían habilitar nuevos para el cumplimiento de los requisitos de esta resolución. No vamos a entrar a hablar mucho aquí porque ya todos estos términos se vencieron. La resolución es del 16 de diciembre de 2016 y los términos más altos que se contemplaron en este artículo era a 36 meses, es decir, a 3 años después de publicada. Hoy ya estamos en 2020 y todos estos términos ya se cumplieron. Entonces no vamos a invertir mucho tiempo acá. El artículo 17 tiene que ver con protocolos y condiciones para el cargue del certificado ante el sistema RUN. Básicamente lo que nos dice es que como centros de reconocimiento de conductores debemos siempre sujetarnos a los protocolos y parámetros que se definan por el Ministerio de Transporte para adelantar el proceso de carga de los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz. Entonces básicamente es con cumplir todo lo que diga el Ministerio para conectarnos con el RUN. Si el día de mañana el Ministerio dice para conectarse con el RUN debe tener conexión en fibra óptica, en canal dedicado de más de 10 megas, pues como centros de reconocimiento de conductores nos toca cumplir con esa disposición. Habla acerca de que en el párrafo que el registro de los certificados de aptitud física y mental en el sistema RUN deberán incluir, además de la información y componentes que permitan las validaciones previas establecidas, los patrones almacenados por los centros de reconocimiento de conductores correspondientes a los datos del aspirante y la identificación biométrica a través de las huellas dactilares. Todo esto está actualmente suspendido por la situación derivada por la pandemia del virus COVID-19. El artículo 18 habla acerca de la competencia para certificar y básicamente nos dice que nosotros como organismos certificados, en el momento en que con ONAC haya alguna novedad de conformidad a la suspensión o prestación del servicio, no vamos a poder seguir operando. Es decir, si nosotros o la ONAC reporta directamente al sistema RUN y al sistema de control y vigilancia administrado por la Superintendencia de Puertas de Transporte, una medida adoptada que ya haya sido refirmada, como puede ser una suspensión o un retiro de la acreditación, nuestro certificado no tendrá ningún efecto alguno en el sistema RUN y en el sistema de control y vigilancia y no podrá realizarse ningún tipo de trámite con la expedición de este certificado.
Palabras más, palabras menos. Si perdemos la condición de acreditados, nos suspenden o nos retiran la acreditación, inmediatamente la ONAC reporta esa información y quedamos desconectados de la plataforma Checurrum. Y el artículo 19 tiene que ver con el momento en que se publica y se cumpla esta presente resolución. Entonces, la presente resolución rige a partir de su publicación y modifica los anexos técnicos en aquellos aspectos que la presente regula. Los demás términos de resolución 217-2014 y sus anexos continúan vigentes. Bueno, esta ha sido la socialización y el abrebocas de los dos documentos. Era muy importante tener en cuenta toda esta normatividad para saber de dónde nacen los centros de reconocimiento de conductores, cómo se habilitan, cuáles son sus obligaciones y cuáles son todos los requisitos que se nos imponen para poder funcionar. Detrás de todo esto, lo que buscamos es que ustedes como profesionales de la salud, como personal auxiliar de actividades administrativas y como administrador, tengan en cuenta el proceso tan largo y dispendioso que se tiene que llevar a cabo para la habilitación de un centro de reconocimiento. Y por lo tanto, la invitación es a cuidar esta habilitación cumpliendo con todos los parámetros aquí establecidos, ya que esto requiere una serie de inversiones y de tiempo y desarrollo de actividades que generan en algún momento por parte de los inversionistas la percepción de una retribución a cambio. Y es que pues en algún momento un centro de reconocimiento de conductores pueda percibir ganancias por la inversión realizada. Entonces mi nombre es Álvaro Mejía, hasta aquí terminamos la sesión de hoy. Durante otro video tutorial vamos a tocar los temas a fondo de protocolos de bioseguridad, resolución 3100, abre bocas a la resolución a la norma ISO 17024 y sistema de control y vigilancia. Espero les haya gustado. Los invitamos a que nos envíen comentarios, sugerencias a los canales dispuestos. Para nosotros ha sido un gusto realizar este tutorial para ustedes. Hasta una próxima ocasión.